A continuación repasaremos el tema de Thevenin y Norton. Tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton nos sirven para analizar los circuitos electrónicos, particularmente hablando, para ver qué es lo que ocurre con un elemento o un conjunto de elementos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este circuito, el del lado izquierdo. Podemos ver que ese circuito cuenta con diferentes elementos. Tiene una fuente de alimentación y tiene 8 resistencias eléctricas. Habrá ocasiones en las que necesitemos analizar solamente un elemento o un conjunto de ellos. A este elemento se le llamaría elemento de carga. Si tuviéramos a R5 como elemento de carga, eso significaría que nos interesa conocer tanto el voltaje entre sus terminales como la intensidad de corriente que fluye a través de ella. Tal vez no nos interesa saber la información del resto de elementos, solo nos interesa por alguna razón ese elemento en particular. Por lo tanto, esa R5 sería nuestro elemento de carga o nuestra RL. Y el teorema de Thevenin tiene una serie de pasos tras los cuales podemos reducir todo el circuito para R5 a una fuente de voltaje con valor V de Thevenin que calculamos, en serie con una resistencia de Thevenin que también calculamos, y entre dos terminales que podemos llamar A y B, colocaríamos a R5. Tal es así que existe la equivalencia que para R5 es transparente. El voltaje que hay entre estas dos terminales es el mismo que hay entre estas dos terminales. Y la intensidad de corriente que fluye a través de R5 en este circuito simplificado es la misma que fluye a través de R5 en el circuito original. También puede darse el caso de que nuestro elemento de carga no sea un solo elemento, sino que sea un arreglo. Es decir, ¿qué pasa si dijéramos que el arreglo de R5 con R6 en paralelo es todo nuestro elemento de carga? Podríamos determinar que R5 y R6 al estar en paralelo hacen una R equivalente 1 y esa R equivalente 1 estaría de este lado. En conclusión, el teorema de Thevenin nos ayuda a reducir todo un circuito para un solo elemento de carga o un arreglo de carga para facilitar el análisis de voltaje e intensidad de corriente en ese elemento seleccionado. Y en Thevenin, el circuito reducido es una fuente de voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin, y entre las terminales A y B tenemos a el elemento de carga. El teorema de Norton tiene la misma facilidad. Sin embargo, en contraste, el circuito al que reducimos consistirá en una fuente de corriente con un valor I de Norton que calculamos siguiendo el procedimiento en paralelo con una resistencia R de Norton, y estará en paralelo a su vez con las terminales A y B, que serán las terminales de nuestro elemento de carga, donde, como mencionábamos hace un momento en el ejemplo, si consideramos a R5 como elemento de carga, para R5 será transparente de igual manera el estar en este circuito reducido que en el circuito original. Esto significa que en el circuito reducido de Norton vemos que podríamos aplicar divisor de corriente porque conoceríamos la intensidad de Norton y esa intensidad aquí se divide en dos, y la intensidad de corriente que pasa por R5 en este circuito reducido sigue siendo la misma que la que pasa por el circuito original, y el voltaje que existe entre las terminales A y B será el mismo voltaje que en el circuito original. Debido a la naturaleza básica de estos dos circuitos electrónicos que obtenemos al reducir utilizando tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton, hablemos de la siguiente igualdad. La resistencia de Thevenin tendrá el mismo valor que la resistencia de Norton para el elemento que estemos analizando en el mismo circuito. Con esta igualdad, también podemos ver que
Si seguimos el teorema de Thevenin y obtenemos el circuito reducido de Thevenin, podríamos calcular la intensidad de Norton, utilizando los valores obtenidos de voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin. Esto es un despeje de la ley de Ohm. Lo mismo es verdad para el caso en el que sigamos más bien el teorema de Norton, y al seguir el teorema de Norton obtendríamos los valores de I de Norton, intensidad de corriente de Norton, y la resistencia de Norton. Y nuevamente, utilizando esta igualdad, esta fórmula por ley de Ohm, si obtuvimos el teorema de Norton estos dos valores, podríamos calcular el voltaje de Thevenin. Sin embargo, esto puede resultar riesgoso, ya que si seguimos el procedimiento del teorema de Thevenin y nos equivocamos en algún apartado, lógicamente la intensidad de Norton también estará incorrecta, y viceversa. Si seguimos el teorema de Norton y obtenemos el valor de voltaje de Thevenin usando esta fórmula, también cometeremos un error en este valor. El camino más seguro consiste en seguir los pasos del teorema de Thevenin, obtener el voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, y si nos pidieran ambos circuitos, posteriormente seguir todo el teorema de Norton para obtener los valores de intensidad de Norton y resistencia de Norton, y utilizar estas ecuaciones a manera de comprobación. Y si los valores no son consistentes, estaremos detectando que en alguna parte del camino cometimos algún error. Pero también es cierto que podemos utilizar estas igualdades como auxiliares en caso de que tengamos poco tiempo para resolver algún circuito o que realizamos otro tipo de comprobación. Los pasos en realidad son muy sencillos y son compartidos los primeros pasos tanto para el teorema de Thevenin como para el teorema de Norton. El paso 1 es retirar el elemento de carga y marcar las terminales como A y B. Estas terminales serían en donde se encontraba el elemento que retiramos. Paso 2. Hacer cero todas las fuentes y obtener la resistencia equivalente entre las terminales A y B. Esa resistencia entre A y B será igual a la resistencia de Thevenin e igual a la resistencia de Norton. El paso 3 dice regresar todas las fuentes y aquí es donde se divide, pues Thevenin nos dice, al regresar todas las fuentes debemos obtener el voltaje entre A y B en circuito abierto, y ese voltaje que exista entre estas terminales será igual al voltaje de Thevenin. Norton, por otro lado, nos dice obtener la intensidad de corriente que fluye de A a B en circuito cerrado, y esa intensidad de corriente de AB será igual a la intensidad de Norton. Vamos a ponerlo en práctica. En el enunciado vemos lo siguiente: obtener el voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, intensidad de Norton, resistencia de Norton para R6. Aquí nos están diciendo cuál es nuestro elemento de carga. En caso de que en el diagrama alguna de las resistencias ya tuviera la etiqueta RL, ese sería el elemento de carga. De lo contrario, nos tienen que especificar cuál sea, a menos claro que ya la estemos utilizando como herramienta y la elección del elemento de carga será acorde a lo que necesitemos resolver. El paso 1 nos dice retirar el elemento de carga y marcar las terminales como A y B. Por lo tanto, identificamos nuestro elemento de carga y lo vamos a retirar. No olvidemos que A y B son solamente etiquetas, por lo que podríamos nombrarlas de distinta manera sin que afecte el procedimiento. El paso 2 nos dice hacer cero todas las fuentes. Recordemos que una fuente de voltaje cuyo valor es 0 volts tiene un modelo equivalente de un circuito cerrado o un cortocircuito, y una fuente de corriente cuyo valor es de 0 amperes tendrá un modelo equivalente de un circuito abierto. En este circuito tenemos solamente una fuente y es de voltaje, así que al hacer cero esta fuente B1 tendríamos un circuito cerrado donde antes existía la fuente de voltaje. El mismo paso 2 nos dice que ya que hicimos cero todas las fuentes,
debemos de obtener la resistencia equivalente que se encuentra entre las terminales A y B. Es decir, vamos a reducir todas las resistencias a una sola, utilizando el método de reducción de resistencias. Así que aquí identificamos que R1 se encuentra en serie con R3 y ese arreglo está en paralelo con R2. También nos percatamos de que R7 y R8 se encuentran en paralelo. Tenemos este circuito equivalente. Ahora, precaución. En este paso jamás debemos de perder de vista los puntos, las terminales A y B. Eso significa que está prohibido, por ejemplo, en este caso, hacer R4 con R5 en serie, porque si lo hiciéramos, la terminal A quedaría atrapada dentro de la resistencia equivalente y no debemos de perder de vista en este paso a las terminales A y B. Entonces, al tener este circuito equivalente, aquí nos damos cuenta de que R4, R equivalente 2 y R equivalente 3 están en serie, y ese arreglo en serie estaría en paralelo con R5. Al resolver obtenemos el valor de la resistencia que existe entre A y B, y este a su vez será igual a 614.22 ohms, y le corresponde tanto a la resistencia de Thevenin como a la resistencia de Norton. El paso 3 nos dice, hay que regresar todas las fuentes. Y al regresar las fuentes, comencemos por Thevenin. El teorema de Thevenin nos dice que debemos obtener el voltaje que existe entre las terminales A y B en circuito abierto. Esa aclaración en circuito abierto significa que de A a B no hay conexión, no hay un elemento directo en el espacio vacío donde quitamos al elemento de carga. Es decir, requerimos el voltaje entre A y B. En este ejemplo, podemos hacer lo que yo llamo la prueba del voltímetro imaginario. Y esta prueba consiste en imaginarnos que tenemos un voltímetro entre dos terminales y al medir el voltaje lo haríamos de esta forma. Y al seguir las terminales, esa prueba del voltímetro imaginario nos indica que el voltaje entre A y B será el mismo voltaje que exista en el elemento R5 en este circuito. Así que el paso 3 para Thevenin se reduce ahora a obtener el voltaje en R5 para este circuito. Para ello, si no nos dan más información, podemos utilizar cualquier método que tengamos a nuestra disposición. Así que resolvamos. Definimos R equivalente 1 como el paralelo de R7 y R8. Si lo necesitamos, podemos hacer los diagramas de circuito equivalente, como en este caso, donde juntamos en paralelo R7 y R8, y aquí está definido. Y en este subcircuito podemos ver con mayor claridad que se encuentran en serie tanto R4 como R5 como R equivalente 1. Y a esas tres en serie lo llamamos R equivalente 2. Y lo reemplazamos y tenemos este circuito equivalente. Aquí vemos con mayor claridad que la R equivalente 2 estará en paralelo con R2. Y a eso le llamaremos R equivalente 3, a este arreglo en paralelo, dando como resultado este subcircuito donde vemos con completa claridad que R1, R equivalente 3 y R3 se encuentran en serie, y eso será nuestra R total en el circuito. Nótese que para resolver en este paso 3 ya no es requisito tener siempre a la vista las terminales A y B, porque ahora la misión es obtener el voltaje de R5. Así que haremos lo que tengamos que hacer para obtener ese voltaje. Ahora, ya que tenemos este valor de R total, podemos comenzar a resolver por divisor de voltaje para que sea más rápido. Así que apliquemos divisor de voltaje para obtener R equivalente 3 su voltaje. Utilizamos nuestro divisor de voltaje, donde el voltaje de R equivalente 3 será igual al voltaje que estamos repartiendo, es decir, el voltaje de 25 volts, multiplicado por la R equivalente 3 y dividido entre todo el arreglo que se está repartiendo el voltaje, es decir, nuestra R total. Obtenemos el valor de 4.21 volts al redondear y
como distinguimos aquí con los nodos X y Z, estos son los nodos X y Z, y al regresar al circuito los nodos se encuentran aquí. Así que observamos que este voltaje de R equivalente 3 es igual al voltaje de R2, pero, más importante, es igual al voltaje de R equivalente 2. Es el mismo voltaje, este y este. Con eso obtenemos el voltaje de R equivalente 2. Y eso es importante porque ahora este voltaje, estas dos terminales se encuentran aquí. Y ahora necesitamos obtener el voltaje de R5. Esa era nuestra misión. Este voltaje es 4.21 volts. Y este voltaje se encuentra repartido ahora entre R4, R5 y R equivalente 1. Por ello podemos usar nuevamente nuestra fórmula de divisor de voltaje, donde el voltaje de R5 será igual al voltaje total que estamos repartiendo, es decir, este voltaje. Porque este voltaje se encuentra tanto para R2 como repartido para estos tres elementos en serie. Así que será 4.21 volts multiplicado por R5, que son 800 ohms, dividido entre el arreglo resistivo que se está repartiendo ese voltaje. Y este arreglo resistivo de R4 más R5 más R equivalente 1 en serie está definido como R equivalente 2. Y con ello obtenemos el voltaje de R5, que finalmente será el valor de nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, para el teorema de Norton no es necesario repetir todos los pasos. Simplemente ya tenemos aquí el valor de la resistencia de Thevenin y resistencia de Norton. Por lo tanto, en este circuito atenderemos al paso 3 para Norton, el cual nos dice obtener la intensidad de corriente que fluye de A a B en circuito cerrado. Eso significa que debemos unir las terminales A y B. Y aquí es donde cobra más sentido que Thevenin nos dice el voltaje de A y B en circuito abierto, pero Norton nos dice la intensidad de corriente de A a B en circuito cerrado. Así que unimos las terminales A y B con un cortocircuito y la intensidad de corriente que fluya por ese cortocircuito que acabamos de colocar será igual a la intensidad de Norton. En este caso, al haber este cortocircuito, recordemos cortocircuitos, que eso implica que la resistencia R5 se está conectando a sí misma. Por lo tanto, no fluirá intensidad de corriente a través de ella. Eléctricamente es el mismo punto. No hay voltaje entre sus terminales. Y la podemos retirar, pues no está cumpliendo ninguna función. Por simplicidad, recorrimos también el hilo de A y B hacia la izquierda. Y ahora debemos obtener la intensidad de corriente que fluye de A a B. Nuevamente, si el enunciado no nos especifica utilizar algún método en particular, podemos obtener el valor utilizando las herramientas de las que dispongamos. Comencemos por reducir. Definimos R equivalente 1 como el paralelo de R7 con R8. Y con ello obtenemos este subcircuito. Nuevamente, lo hacemos si lo necesitamos. Ahora, en este subcircuito vemos que R equivalente 1 estará en serie con R4 y le llamamos R equivalente 2. Y nuevamente, al reducir esta parte en serie, tenemos R equivalente 2. Aquí nos damos cuenta que R equivalente 2 estará en paralelo con R2 y a eso lo llamaremos R equivalente 3. Y finalmente este R equivalente 3 estará en serie con R1 y con R3 y eso será nuestra resistencia total. Al tener el valor de la resistencia total, por ley de Ohm podemos obtener el valor de la intensidad de corriente total que fluye por este circuito. Ahora, de color azul vemos el diagrama de corrientes, donde la I total fluye, en este caso, en serie por todos los elementos, no hay punto de bifurcación. Pero al regresar al circuito anterior, vemos que la intensidad total al llegar a este punto se divide en dos. Y eso implica, no olvidemos la misión, obtener la corriente que pasa por AB. Eso implicará que podemos utilizar divisor de corriente. Al utilizar el divisor de corriente, vemos que en la fórmula colocamos primero la intensidad que se está repartiendo, es decir, la I total.
multiplicada por el arreglo que se está repartiendo la corriente. R1 no participa en esa repartición, pues a R1 la atraviesa la I total. Lo mismo ocurre a la R3. Los únicos dos elementos que se estarían repartiendo son R equivalente 2, le toca una parte, solamente le toca una fracción de I total, y a R2 le toca otra fracción. Por lo tanto, este arreglo en paralelo, R equivalente 2 en paralelo con R2, será el que utilicemos aquí. Tiene nombre, es R equivalente 3. Y dividido entre el hilo que nos interesa, y en este caso el hilo que nos interesa es el de R equivalente 2. Con ello obtenemos el valor de la intensidad de corriente que fluye a través de R equivalente 2. Y ahora, si nos regresamos al circuito anterior, aquí vemos nuevamente la I total y aquí se separa en dos, como en este caso. La intensidad de corriente que fluye hacia la derecha, esta flechita, es la I de R equivalente 2 que acabamos de calcular. Pero al descomponer a R equivalente 2, vemos que esa intensidad es la misma que la intensidad de R4, que la de R equivalente 1, pero sobre todo es la intensidad que pasa entre A y B. Esa será nuestra intensidad de Norton. Con ello ya hemos obtenido nuestros 4 valores solicitados por el enunciado. Por lo tanto, podemos hacer una comprobación. Si lo notan, el valor del voltaje de Thevenin, así como el valor de la intensidad de Norton, los obtuvimos de circuito siguiendo los pasos. Es por ello que podemos realizar la comprobación. La comprobación sigue la ley de Ohm, es decir, la intensidad de Norton por la resistencia de Norton nos tendría que dar el voltaje de Thevenin. Al realizar esta operación obtenemos el siguiente número, lo cual es lo suficientemente cercano, cuestión de redondeo en los valores. Cabe destacar que si el elemento de carga que nos solicitan, como en este caso fue R6, se encuentra en paralelo con algo, será sencillo utilizar el teorema de Thevenin. Y en el teorema de Norton, eso implicará un cortocircuito. Pues si nuestro elemento de carga está en paralelo, en Norton ahí habrá un cortocircuito y lo que esté en paralelo con él lo podremos retirar por ese cortocircuito. Lo opuesto ocurre cuando el elemento de carga se encuentra en serie. Pues si nuestro elemento de carga se encuentra en serie, no implicará un cortocircuito que retire elementos, pero puede representar un dilema para el teorema de Thevenin. En el siguiente video veremos un ejemplo.